Buenos días con todos. Antes de empezar, quisiera saber cuántos médicos hay en la sala, ¿ya? Supongo que el resto es enfermería, técnicos en enfermería. Mire, antes de empezar a presentar esto de urgencias oncológicas, quiero primero sacar la idea. La idea del área oncológico es una atención a nivel domiciliario, ¿perfecto? Eso quiere decir que tenemos que empoderar al nivel primario. Ahora, la pregunta, ¿cuál es la esencia del ADI? Lo normal que hacen en todos sitios de Lima es, sacan su ambulancia, sacan un piquete de enfermera, médico y van a atender a las familias en su domicilio. Eso es lo que es PADOM y todo lo que vemos. Pero ¿cuál es la diferencia del ADI? El ADI capacita al puesto de salud para que el puesto de salud vaya a atender al paciente. ¿Cuál fue la idea? Cuando vienen, por ejemplo, 100 pacientes acá al hospital, ver 100 pacientes es complicado. Pero si eso lo distribuimos por puestos de salud, les toca 2 o 3. Y cuando hacíamos, originalmente formamos este programa, nos dimos cuenta que los puestos de salud miran a estos pacientes, pero el gran problema que tienen es que no están capacitados y no tienen los medicamentos. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, la idea de estas charlas y estas capacitaciones es empoderar al puesto de salud al primer nivel para que haga algo por ese paciente, que a veces lo ven y no saben realmente qué hacer. Dos pilares, medicación y capacitación. ¿Ya? Ahora, lo que yo les voy a enseñar acá es lo siguiente. Cuando uno tiene estos pacientes, tenemos el miedo de que, pucha, si yo le doy algo y se muere, la familia se me va a ir encima. Entonces, hay cosas que podemos manejar en el puesto de salud, pero hay cosas que debemos referir rápidamente al hospital. Por ejemplo, antes de empezar a hablar de las urgencias, ¿cuáles son los dos síntomas que más les dicen los pacientes cuando van a ver estos pacientes que son terminales? Dos síntomas que yo considero de todo lo que he visto en los pacientes. Doctor, no puedo comer y segundo, tengo mucho dolor. La pregunta es siguiente. En los puestos de salud, ¿qué tenemos para manejar dolor? ¿Tenemos diclofenaco, morfina, tramal? Morfina no tiene, definitivamente. Tramal, ¿tienen tramadol? ¿Tienen en ampollas? Ya. Si ustedes lo ponen endovenoso, el paciente va a empezar a vomitar. Si lo ponen intramuscular, va a empezar a vomitar. Pero si lo ponen subcutáneo, en 5 a 10 minutos va a hacer efecto y el paciente no va a vomitar. Entonces, qué interesante sería que llegue un equipo de salud, paciente con dolor, le pongo pues su ampolla de tramal subcutáneo y con eso estoy controlando el dolor. El segundo problema, doctores, no puedo comer. Si ustedes se dan cuenta, en todas las familias peruanas, si alguien no come es una desgracia. La familia está, tiene que comer. Pero dense cuenta, este paciente tiene la enfermedad, tiene sustancias que producen que no tenga apetito, tiene el estrés de saber que se va a morir, porque cáncer es sinónimo de muerte. Además, tiene el estrés de toda la familia, está viviendo un duelo que ya seguro lo habrán discutido. ¿No creen que eso es totalmente estresante? Más el dolor que tienen, no pueden comer. Y el no comer, el no tener ganas, le va a producir gastritis. Entonces, qué interesante sería que en un puesto de salud le pongan su vía y su omeprazol o su ranitidina. Solo con eso, aliviamos el dolor y mejoramos el apetito. Dense cuenta. Ya. Ahora, ¿qué es lo que yo les voy a enseñar acá? ¿Cuáles son esas emergencias que sí le tienen que decir al paciente? ¿Sabes qué? Yo te voy a poner para el dolor, te voy a poner esto para que tengas más apetito, que es una simple gastritis que te va a tratar, pero he detectado este signo de alarma y te tienes que ir de inmediato al hospital. Entonces, esta clase consiste en eso, darles esa capacidad de identificar estas cosas para referirlos adecuadamente. Pero lo que es dolor y esta gastritis que lo tienen todos los pacientes, eso simplemente lo podemos controlar en sus puestos. Y con eso estamos aliviando más del 50% del sufrimiento de este paciente. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algo? No, ninguna, ¿no? Para las urgencias en oncología las vamos a dividir en varios. Primero vamos a empezar con esto, urgencias cardiovasculares. No trato de hacer una clase de que lo sepan todo. Lo que vamos a ver son cosas prácticas. Lo que quiero que sepan es cómo reconocerlo por clínica, porque yo un puesto de salud pues no va a tener radiografía, ecografía, laboratorio, pero sí puedo utilizar mi clínica para poderlo identificar. Ya sabemos, lo primero que vamos a ver es este taponamiento cardíaco. Simplemente, ¿qué consiste? Nosotros tenemos el peritoneo son dos capas, visceral y dos capas son, ya simplemente, que producen un líquido para que el corazón pueda deslizarse, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hay cáncer? El cáncer infiltra estas capas
¿Y qué es lo que va a producir? Que el mismo cáncer aumente esta secreción de líquidos, incluso sangre. Entonces, se va a comenzar a llenar de líquido. ¿Cuáles son los síntomas que uno puede ver de estos pacientes? Primero, esta vena se va a comenzar a llenar, va a estar latiendo. Eso es fácil de identificarlo. Segundo, yo le pongo el estetoscopio y no voy a sentir los ruidos cardíacos. Y tercero, cuando le tome la presión, no la voy a sentir mucho la presión y esta presión va a tender a bajar. Entonces, si yo tengo un paciente que me dicen tiene un cáncer de pulmón, cáncer de mama y tiene todos estos síntomas, puedo deducir que puede tener lo que es un taponamiento cardíaco. Digamos que le hubiéramos sacado una radiografía, así se miraría la parte del mediastino y el corazón. Como se dan cuenta, es el signo de carpa. Eso quiere decir que estamos ante un derrame pericárdico. Pero si le tomáramos una tomografía, ¿cómo se miraría esto? Así se miraría. Corazón, el líquido, y estos pacientes siempre se acompañan con un derrame del pulmón. Y miren dónde está la aorta debería estar acá y miren cómo se va yendo hacia un lado. Entonces, estos pacientes, ¿cuál es el tratamiento que hay que hacer? Si es que le hiciéramos una ecografía, miren cómo el ventrículo izquierdo se colapsa, es decir, no lo deja trabajar, no lo deja bombear la sangre. Por lo tanto, el tratamiento consiste en drenar. Obviamente eso no lo vamos a hacer en el primer nivel. Eso lo tenemos que mandar al hospital. El problema de no identificar estos pacientes y decirle a la familia, tal vez cuando le demos esta hidratación o le manejemos el dolor, la familia diga, bueno, ya está mejor, lo llevaré de acá 2 días, 3 días. Recuerden que la mayoría de nuestra población vive en cerros. Es difícil viajar a los pacientes, a veces están postrados, no hay agua, entonces hay muchas deficiencias. La familia trabaja. Entonces, si le aliviamos los síntomas, lo más probable es que digan lo llevo mañana o pasado. Pero si nosotros alertamos e informamos adecuadamente, vamos a hacer que esa familia rápidamente sea trasladada. Eso es lo que se quiere del primer nivel, que rápidamente detecten estas cosas graves. Y no se necesita mucho, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto segundo viene a ser obstrucción de la vena cava superior. Es otra emergencia oncológica. ¿En qué consiste este síndrome vena cava superior? Tenemos el corazón, los grandes vasos, y acá tenemos esta vena, ¿ya? ¿Se acuerdan qué vena es esta? La vena cava. ¿Qué pasaría si hay un tumor que comience a crecer en el mediastino? ¿Qué creen que apretaría primero? En el mediastino antero superior. Recordemos que la arteria tiene músculo, la vena no. Entonces este tumor va a colapsar la vena, ¿ya? Para nosotros es importante porque estos pacientes fallecen rápidamente y posteriormente les voy a explicar por qué. El mediastino, simplemente mediastino posterior, medio y antero superior. Aquí está la arteria y la vena. Si crece un tumor acá, lo primerito que va a hacer es comprimir la vena. La pregunta lógica, ¿qué pasaría si yo comprimo la vena? Por lógica nomás, comprimo en esta zona la vena. Toda la sangre de la cabeza no va a entrar al corazón. Todo se va a comenzar a llenar. Entonces, ¿qué clínica nos va a dar? Primero, esta cara que es pletórica. Es una cara agrandada, edematosa, colorado. ¿Qué más vamos a encontrar? No se nota bien, pero comienza a haber circulación colateral y el brazo se hincha. Y cuando yo le tomo el pulso, voy a encontrar un pulso paradójico. Esto clínicamente es fácil de identificar. Yo voy, estoy visitando a un paciente en su domicilio y le miro cara roja, el brazo hinchado y con circulación colateral. Y que le falte el aire, no puede respirar. Lo más probable está siendo un síndrome de vena cava superior. ¿Por qué es una emergencia? A ver, ¿por qué creen que puede ser una emergencia? Si no pasa la sangre hacia abajo, ¿dónde creen que, si se dan cuenta, toda la sangre se está acumulando en esta parte del cuerpo? ¿Y cómo creen que estará el cerebro? Se va a comenzar también a edematizar. Y cuando el cerebro dése cuenta que es una caja, donde no puede haber ni un centímetro más, sino comienza a darse la hipertensión endocraniana. Y si comienza a aumentar la hipertensión endocraniana, ¿por dónde creen que va a salir el cerebro? Apretando. Del cerebro a la parte del bulbo. ¿Y en el bulbo qué hay? El centro respiratorio. Entonces comienza a apretarlo hasta que lo aprieta y el paciente muere de un paro respiratorio. Por eso para nosotros en oncología es una emergencia oncológica.
Entonces, si yo miro un paciente así, que es fácil visualmente diagnosticarlo, digo, ¿sabes qué? Te tienes que ir rápidamente al hospital porque en cualquier momento puedes fallecer, ¿sí? Miren otros, circulaciones colaterales. Todo se da hasta el abdomen. Entonces, realmente clínicamente es bastante florido para ver estos pacientes. La pregunta es, ¿nosotros qué damos de tratamiento? ¿O damos quimioterapia de emergencia o damos lo que es radioterapia? Ya, solo para decirles, si este caso fuera un linfoma, los linfomas sí se curan. Yo le doy quimioterapia y esta masa desaparece. Por lo tanto, lo voy a controlar bien y lo voy a salvar. Pero si no le informo esto a la familia, va a decir, ya tiene cáncer, está mal, dejémoslos morir. Entonces, y es solamente información, conocer un poco de la clínica. Y para esto no necesito tener tomógrafo, no necesito ecógrafos, nada, solo clínica. Si tuviéramos una radiografía, ¿cómo se miraría esta masa? Así. Muchas veces en muchos centros cerca de la casa existen pues, donde tomamos radiografía y a veces se les puede tomar y podemos ir viendo esto. Si le tomáramos una tomografía, ¿cómo se miraría? La arteria, las vías respiratorias y miren esta masa. Está comprimiendo los vasos. Entonces ya tenemos dos emergencias. Uno, el taponamiento cardíaco, que ya sabemos que lo podemos definir con clínica. Dos, el síndrome de vena cava superior, que realmente es una emergencia y que tiene mucha clínica y sí la podemos identificar. Por eso, si yo voy a un paciente por esto de síndrome de vena cava superior, por si acaso yo no le puedo poner una vía en los miembros superiores. Tiene que ir en miembros inferiores, por si acaso. Entonces yo llego a mi domicilio, encuentro un paciente así, la familia me dice que se revuelca de dolor, le pongo su tramal subcutáneo y procedo a una hidratación con su omeprazol para quitarle y aliviarle en algo las molestias. ¿Ya? Pero todas las vías son miembros inferiores, no puede ir en miembros superiores. ¿Por qué? Porque sobrecargaríamos más toda la parte de arriba. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, vamos ahora a lo que son urgencias neurológicas, que es también lo que van a encontrar muy frecuente. Alteraciones del nivel de sensorio. Basta que un paciente esté postrado en cama, puede tener muchas alteraciones. Y una de las causas que puede producir esto son el cáncer. ¿Y cómo? La pregunta es, ¿cómo el cáncer puede producir esas alteraciones del sensorio o de que el paciente se conecte con el resto de personas? Uno, tenemos lo que son las metástasis cerebrales. Si se dan cuenta, consiste en que cuando tenemos nosotros un cáncer y este lamentablemente se ha vuelto a título paliativo, va a comenzar a sembrar el cerebro. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo yo puedo identificar si este paciente tiene metástasis en el cerebro? Primero, los pacientes vomitan, náuseas y vomitan en forma explosiva. Segundo, tienen fatiga, alteración de la coordinación, es decir, duele una pierna, duele un brazo en una forma muy bizarra. Aparte de eso, tienen alteración de la visión, tienen alteración de la forma en cómo se comportan. Además, también tienen eh, temblores y tienen pérdida de la memoria. Si se dan cuenta, es una clínica totalmente bizarra. Tienen todo de un poco y se puede presentar cualquiera, incluso hasta pueden convulsionar. Entonces, si yo tengo un paciente con antecedente de cáncer y que tiene un problema neurológico, que la familia dice, ¿sabe qué? Está hablando incoherencias, ¿sabe qué? Ha comenzado a moverle la mano, se le mueve la pierna, pierde el conocimiento. Quiere decir que puede tener metástasis cerebral. Obviamente, cuando estos pacientes tienen esto, son pacientes totalmente paliativos. Pero ojo, tienen que tener en cuenta que cáncer está considerado como una enfermedad crónica. Los diabéticos y los hipertensos nunca se van a curar, pero con un tratamiento adecuado pueden vivir varios años. El cáncer está evolucionando a eso. Es decir, yo doy mis tratamientos de quimio y radio, pero para cronificar y quitar los síntomas. En otras palabras, la quimio que yo le doy a estos pacientes o la radioterapia es para quitarle los signos y síntomas, ¿ya? Entonces, esa visión sería interesante también que el primer nivel le dé a los pacientes, porque cuando miran a un paciente con cáncer, lo primero que le dicen, se sembró el pulmón, el hígado, es un paciente paliativo, no hagas nada. Calidad de vida, no hacer nada. Al revés, calidad de vida es dar los tratamientos. Pero ¿sabe qué, doctor? Mi tío, mi prima recibió quimioterapia y la fue fatal. Perdón, la quimio es para que el paciente coma, para que no tenga dolor,
para que no tenga las complicaciones del cáncer. Si la quimioterapia le chocó, tenemos que bajar dosis, tenemos que cambiar a otra quimioterapia. Y si ninguno de estos hace efecto, lamentablemente no tenemos cómo ayudarlos. Pero ese concepto de que no hacer nada, no lo lleven al hospital, déjenlo morir tranquilo, eso es malo, ¿sí? Bueno, este es un buen resumen para ver de cómo identificar a un paciente que tiene metástasis. Como les decía, las metástasis consisten en que podemos tener un cáncer de mama, un cáncer de pulmón y que van a sembrar rápidamente a cerebro o a hígado. Lamentablemente nuestro sistema de salud, cuando nosotros refieren al hospital, tiene que pasar 3 meses para que le den una cita, después para que le den una radiografía, una mamografía, 1 mes, 2 meses, y al final cuando nos llega a nosotros viene en estadio metastásico, lo que inicialmente era localizado. Otro de los pilares de potencializar al primer nivel es esa referencia más efectiva. Por ejemplo, nosotros acá en Cayetano, ¿qué hemos conseguido? Que si usted nos refiere a un paciente, no va a ir a recepción de todo el hospital, sino que nosotros tenemos en la misma unidad oncológica un sitio donde lo van a registrar, solo a los pacientes oncológicos. Si refieren, va a venir de frente a la unidad. ¿Para qué? Para evitar eso, para que los pacientes no nos vengan en estos estadios tan avanzados. Otro concepto que les quiero aclarar, solo para que tengan conocimiento, es que una cosa es que se siembre el tejido cerebral, es decir, el cerebro, y otra cosa es que se siembren las meninges. Recordar que las meninges son lo que envuelve al cerebro. Si el cáncer se mete a la meninge, vamos a tener una infiltración meningia, que solo es típico en las neoplasias de la sangre, linfomas y leucemias. Muy raro los tumores sólidos, porque en oncología los dividimos en dos, tumores sólidos y tumores hematológicos o de la sangre. De la sangre, linfoma, mieloma, leucemia. Los sólidos, los que conocen, mama, pulmón, próstata. Entonces los tumores sólidos más se van al parénquima, mientras que los hematológicos se van más a la meninge. Por lo tanto, la clínica va a ser muy diferente. Cuando es un sólido y infiltra el cerebro, va a ser toda la clínica que les he estado diciendo, que han visto ese cuadro anterior. Pero cuando es la meninge es un poco diferente. ¿En qué consiste? Se le adormece la quijada, se le comienzan a paralizar los pares craneales. ¿Qué quiere decir eso? Que un ojo va a mirar a un lado, cuando come no va a poder deglutir, comienza a tener otra clínica sensorial bizarra, ¿ya? Entonces hay que comenzar a diferenciar. Solo es de conocimiento para que tengan eso. Y este también termina en un enclavamiento de lo que es el bulbo respiratorio. Los dos problemas neurológicos terminan igual. Obviamente que cuando todos estos tumores han llegado al cerebro, el pronóstico del paciente es a corto plazo o a mediano plazo malo. Ya no vamos a hacerlo vivir años, pero sí podemos hacerlo vivir algunos meses y, por qué no, algunos años, dependiendo. Incluso en el hospital tenemos la suficiente quimioterapia para poder dar estos soportes. Lo más aparatoso que veo en la consulta es cuando el paciente convulsiona. Cuando convulsiona, realmente la familia lo mira al paciente en el suelo. ¿Y qué es lo que va a observar? Que el paciente se ha orinado o ha hecho defecación. ¿Ya? En ese momento, ¿qué hay que hacer? Simplemente acostarlo al paciente y ponerlo la cara de costado para que no se vaya a aspirar, porque si se aspira va a ser una neumonía aspirativa y vamos a complicar. Luego de eso, el paciente va a despertar o va a entrar en un estado posital, como que va a estar así como mareado, un poco desorientado, pero poco a poco va a pasar. El problema es que esto se va a seguir repitiendo. Y como se va a seguir repitiendo, forzoso tiene que venir al hospital. ¿Para qué? Para que nosotros lo carguemos con fenitoína y le dejemos unas pastillas. Y con eso ya no se repite más el problema. Importante decirle a la familia, si convulsiona, simplemente no te desesperes, déjalo a un lado, que no se vaya a aspirar, la boca hacia un lado, nada más. Y con eso evitamos complicaciones. Va a la emergencia, lo cargan de nuevo, como les digo, de fenitoína, le dejamos sus pastillas de anticonvulsivantes y con eso el paciente se controla y va a estar tranquilo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, quiero ser así bastante claro y cosas prácticas que ustedes puedan utilizar. Aquí quisiera que alguien me ayude. ¿Qué miran acá? ¿Qué les llama la atención en esa parte? ¿Qué es algo que pueden hacer en un puesto de salud? Ahí que miran.
Si miran, los ojos pueden ir a la derecha, normales, pero miren acá, ¿ya? Cuando el paciente viene, por ejemplo, a mi consulta y me dice: "¿Sabe qué, doctor? Estoy mirando doble", y uno lo mira así y un ojo se desvía, ¿qué quiere decir eso? Y tiene cáncer, que definitivamente el tumor se ha ido al cerebro, definitivamente. ¿Cuál será? ¿La meninge o el cerebro? Estaría por ver el resto de la clínica, y eso lo corroboro generalmente con una tomografía. Pero con esto, yo a un paciente yendo a visitarlo a su casa, puedo decirle si ya comienza a tener compromiso neurológico. No le voy a dar el diagnóstico, obviamente, pero le voy a decir, posiblemente pueda tener algo en el cerebro, mejor vaya al hospital. ¿Y cómo controlamos que estos pacientes no sigan complicándose? Cuando les damos corticoides a la vena, estos pacientes mejoran, incluso el ojo se vuelve a poner en su sitio, en algunos casos. Ese es otro signo que cuando tratamos un paciente oncológico y mejora con el corticoide, prácticamente nos canta que sí tiene una metástasis cerebral, porque parálisis faciales que también pueden darse por el cáncer, nunca mejoran pues con un corticoide, solo si fuera de origen de cáncer, nada más. Y dolor. ¿Por qué les traigo estas dos imágenes? Yo si miro un paciente que se le desvía el ojo y tiene mucho dolor de cabeza, surge el siguiente diagnóstico, hipertensión endocraniana, que si la presión aumenta en el cerebro, ¿qué va a originar? Que de nuevo el cerebro, al aumentar la presión, baje hacia lo que es el bulbo y también lo comprima, y al comprimirlo le dé un paro respiratorio. Entonces, estos pacientes cuando tienen metástasis y comienzan a hacer estos signos, es importante llevarlo al hospital para iniciarle dosis altas de corticoide y manitol, porque si no el paciente en cualquier momento fallece. Entonces, si yo les vuelvo a repetir, a ver a un paciente a su domicilio y me dice que tiene cáncer y no me menciona nada de estas urgencias que estamos hablando, con tranquilidad le puedo dejar su hidratación, su omeprazol y manejarle el dolor con su tramal. Es lo que tenemos en los puestos. Es fácil, que la mayoría de técnicos y enfermeras pueden poner una vía endovenosa. Mientras tanto, le damos tiempo al paciente, ya le damos calidad de vida para que vaya al hospital. Ya en el hospital le vamos a iniciar el manejo especializado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Otra cosa que también quiero decirles, la compresión medular. Acá sí me voy a detener un poquito porque la compresión medular sí es muy frecuente en los pacientes que tenemos y sí es una emergencia. Porque si este paciente yo lo trato bien, en menos de 48 horas voy a evitar que este paciente quede inválido. Si no lo trato en las 48 horas, va a quedar inválido. ¿Y qué significa un paciente inválido? ¿Alguien me podría decir? Póngase a pensar, ¿qué significaría que un paciente que caminaba hace 2 días y ahora no camine, qué va a suceder? Una, que va a estar postrado en cama, que se va a comenzar a ulcerar y voy a tener que tratar después úlceras. Y para mala suerte, las úlceras son a nivel glúteo y ahí hace deposiciones, por lo tanto tienen que comprar pañales. ¿Se dan cuenta? El gasto de la familia aumenta y el gasto de salud también va a aumentar y se vuelve un efecto dominó. Y ese paciente ya no come, tiene infecciones, las escaras se contaminan y cuando llega al hospital lo miramos y no le vamos a dar ningún tratamiento, porque las quimioterapias o los tratamientos van a complicar más. Entonces, realmente esta es una emergencia. ¿Por qué? Porque si yo lo trato en menos de 48 horas, puedo evitar eso. ¿Y cómo yo voy a reconocer? Felizmente esto tiene mucha clínica. Consiste en que los pacientes tienen un antecedente de cáncer y comienzan a referir un dolor en la región lumbar, que es el sitio más frecuente. Puede ser en toda la columna, pero más frecuente en la región lumbar. Y tiene un dolor de varios meses, varias semanas, doctor, me duele, y comienzan después a decir que este dolor se le va a la pierna como si fuera una lumbociática. Uno dice, "Pero debe estar aumentada de peso, etcétera", tantas cosas que podemos pensar. Pero posteriormente a eso comienza a haber alteración de la sensibilidad, es decir, ya no comienza a sentir muchas cosas, le pinchan y no lo siente mucho y comienza a perder la fuerza, poco a poco. Y si se van dando cuenta, se va instalando paulatinamente. Entonces, recapitulando, dolor en la espalda que se irradia de las piernas, posteriormente pérdida de la sensibilidad, posteriormente pérdida de la fuerza. Y ya cuando se vuelve realmente crítico, que tiene que ir al hospital, cuando comienza a alterarse los esfínteres, es decir, ya no puedo orinar, se comienza a estreñir mucho. Si comienza a tener estas alteraciones de esfínteres, quiere decir que en menos de 48 horas se va a instalar y se va a quedar inválido. Entonces, esa es realmente una emergencia. Y solo preguntándole al paciente se puede hacer el diagnóstico presuntivo para alertar a la familia y que se tomen las medidas necesarias.
¿Y en qué consiste la compresión medular? Nosotros tenemos los cuerpos vertebrales y acá tenemos lo que es la médula. Lamentablemente el cáncer se mete al cuerpo vertebral y al crecer va a comenzar a comprimir la médula. O otras es que, ¿se acuerdan que les decía que también agarran la meninge? También entra en la meninge y comience a llenar el canal por dentro. Cualquiera de las dos va a producir esta compresión medular. ¿Qué síntomas generales? Bueno, ya los estaba comentando. Generalmente contracturas musculares, dolor de espalda, dolor cervical, va a producir también pérdida de la fuerza, también puede esto suceder en la mano. Todo lo que hemos comentado se puede recrear en esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y como les decía, esta es la médula, la meninge, y comienza a crecer un tumor ahí que lo comienza a comprimir. Para que sepan un poquito de esto de la compresión medular, ¿qué es lo que se hace para que tengan una idea cuando viene al hospital? Primeramente, nosotros le ponemos corticoides ante el supuesto que sea una compresión medular. El solo corticoide desinflama todo esto. Entonces incluso el paciente ya mejora, hasta comienza a mover las piernas, mejora la sensibilidad. Ya, posteriormente a eso le tenemos que tomar una resonancia de toda la columna, porque puede ser de que en varios sitios tenga estas lesiones. Y como vamos a radioterapia, se tiene que dar a todos esos sitios. Lamentablemente, sacar una resonancia pues bien complicada. Entonces, es un poco complicado también para nosotros, las referencias, las tomografías y que el paciente tenga los recursos para poderlo solventar. Bueno, tiene la resonancia, le empezamos con la radioterapia y la radioterapia va a controlar estas metástasis y si lo hemos agarrado a tiempo, este paciente hasta puede recuperarse un 80, un 90%. Por si acaso no se recupera un 100%. Si caminaba muy bien después de esto, seguirá caminando, pero ya no va a poder correr, en sentido figurado. Pero para que me entiendan lo grave que es esto. ¿Sí? Esta es la resonancia que les decía. Miren, cuerpos vertebrales, todo eso que brilla es la médula. Y lo que brilla es el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, esta es una médula normal. Miren cómo es una médula de un paciente con cáncer. Bueno, no se nota muy bien, pero acá hay un tumor que está comprimiendo toda la médula, acá hay otro tumor que está comprimiendo. Por eso es que siempre se necesitan los exámenes. Lamentablemente, oncología es, cuando nosotros damos estos tratamientos, realmente si no tienen un seguro es algo costoso, porque una resonancia de estas cuesta casi 1.500 soles. Ya es la familia no tiene ni 50, ni 5 soles. Entonces, realmente el Estado lo que está haciendo es cada vez aportar más recursos. Incluso esto del ADI oncológico es uno de los pocos programas que tienen un presupuesto, porque lo que se hizo es que el presupuesto de oncología se daba a todos los hospitales, pero como no tenía oncología, se regresaba. Lo que ha hecho el Estado es decir, ya, si no lo van a utilizar en oncología, utilícenlo pues en paliativos oncológicos, que eso sí lo pueden instalar. Por eso es que fácilmente podemos instalarlo en varios hospitales y centros, ¿sí? Entonces el financiamiento sí existe. La predisposición política de formar los paliativos sí. Vamos a lo que son las urgencias en neumología. Lo que ustedes van a ver es generalmente pacientes con metástasis a nivel del pulmón, ¿ya? ¿Y cuál es el punto? Si ustedes se dan cuenta, el cáncer cuando crece se va a hacer síntomas cuando agarre un órgano. En este caso ha crecido tanto estos tumores que han agarrado un bronquio principal y por ahí recomienza a salir la sangre. Entonces, cuando yo tengo hemoptisis, tengo que tener en mi cabeza que este tumor ya creció tanto que agarró un bronquio grande. Por eso es que el paciente está comenzando a botar hemoptisis. Y cuando esta se vuelve masiva, generalmente ya es difícil controlar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque aparte que el tumor lo tiene en un lado y la misma sangre comienza a taponear el resto de las vías respiratorias, estos pacientes generalmente su pronóstico es muy malo. Entonces, cuando un paciente comienza a botar sangre, ya tenemos que referirlo. El problema es que cuando son tumores sólidos, la respuesta no es rápida y a veces terminan en el camino falleciendo porque llegaron muy tarde. ¿Ya? Entonces, la hemoptisis simplemente es que el paciente se tranquilice, darle lo que son a veces algunos sedantes para evitar la tos, ¿ya? Y referirlo, nada más, para ver en qué le podemos ayudar. A veces cuando los pacientes ya vienen muy comprometidos, es complicado iniciar tratamientos o simplemente le damos el soporte nada más del buen morir. Y es también parte de este programa. Que cuando este paciente ya no tenemos mucho que hacer y los tratamientos van a ser realmente un ensañamiento terapéutico, entonces buscamos regresarlos al primer nivel, pero ¿para qué? Para darles medidas básicas. Control de gastritis,
que coman lo mejor posible con corticoides. Por si acaso, si yo le doy a un paciente corticoides, esa primera semana le abre el apetito. Ya después le puedo dar OFS, Ensure, todas las cosas que seguro les han estado enseñando por acá. Pero inicialmente con eso yo puedo mejorar rápidamente el apetito del paciente. ¿Ya? Entonces estos pacientes cuando ya no tenemos nada que hacer, la idea es devolverlos al nivel primario para darles un soporte básico. Y eso es también parte de esta capacitación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, no. Obstrucción de las vías respiratorias. Simplemente si yo tengo un tumor acá, me va a obstruir la vía respiratoria. ¿Y qué va a hacer? El paciente no va a poder respirar. Entonces, rápidamente, estos pacientes realmente son bastante, los vemos y vemos pues que obviamente le está dificultando. No pueden deglutir, no pueden respirar bien, comienzan a tener un estridor, se cansan al hablar. Estos pacientes sí tienen que ser referidos rápidamente. Por si acaso los tumores, hay tumores que crecen lentamente, pero hay otros que crecen en menos de un mes ya están unas mazotas. Entonces esos pacientes sí tienen que ser referidos rápidamente para iniciarle nosotros tratamiento. Entonces, lo que yo les estoy enseñando son cosas prácticas que uno viendo visualmente puede redirigir al paciente. Vete a emergencia, vete al consultorio, espera muy poco, sabes que te han referido para que yo te dé un soporte del buen morir. Eso es lo que queremos, es la idea de estos cursos y estos talleres. Lo que son urgencias hematológicas. Em, Como ustedes van a estar viendo estos pacientes oncológicos, generalmente los pacientes van a recibir lo que son quimioterapias. Entonces les explico a grosso modo qué es una quimioterapia. Si nosotros tenemos un tejido que se divide a alta velocidad, las quimioterapias lo destruyen. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, por eso cuando yo doy una quimioterapia a este tejido que se divide a alta velocidad, la quimioterapia la destruye. Y el cáncer es el típico tumor que se divide a alta velocidad. Pero la pregunta siguiente es, pero ¿sabe qué, doctor? Pero yo tengo también células que se dividen en mi cuerpo. ¿Cómo va a ser? Por eso es que la quimioterapia tiene eventos adversos. Todo tejido que se divide a alta velocidad también lo va a destruir. ¿Y cuáles son? El pelo. Por eso es que a los pacientes se les cae el pelo. Los del intestino. Por eso es que les viene diarreas, náuseas y vómitos. Los de la médula, es decir, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Esos se están dividiendo todos los días. Por lo tanto, la quimioterapia va a ir dañando todo eso. Entonces vamos a tener toxicidades, ¿ya? Por un lado, atacamos el cáncer, pero por el otro lado damos toxicidades que tenemos que controlar. Entonces aquí lo que yo les voy a explicar es a grosso modo qué es estas toxicidades las más graves, porque hay toxicidades que son muy suaves. Por ejemplo, yo le doy quimioterapia y le sale, la boca se le pone roja y le sale como unas pequeñas llaguitas. Eso se llama una mucositis grado 2 o grado 1. Pero simplemente con el tiempo a veces pasan solo y con comprar de la tienda un poco de bicarbonato y hacer enjuagatorios pasa. Pero hay otras que sí realmente son unas emergencias que es la que tienen que saber. Y esa toxicidad que es una emergencia es esta, la neutropenia. Nosotros cuando damos la quimioterapia, no es que la neutropenia va a aparecer ahí mismo. Generalmente la quimioterapia no es que haga efecto en el día 1 que le puse la quimioterapia, sino va a hacer efecto en el día 7 a 10, ¿ya? Entonces esta neutropenia va a aparecer en ese tiempo. Y si aparece, no va a durar más de 7 días y luego el paciente se recupera, porque la quimioterapia está fuera del cuerpo a partir de los 21 días. Por eso es que las quimioterapias los damos cada 21 días. ¿Perfecto? Entonces, ¿la neutropenia en qué consiste? Consiste en que yo le di una quimioterapia, lamentablemente se barrió todas las formas blancas de la médula y el paciente dio un recuento por menos de 1500 neutrófilos. Y está graduada en escalas, leve, moderada y severa. Solo quiero que sepan que hay escalas, pero las neutropenias casi todas se tratan parecidas. Paciente que no tiene leucocitos no tiene cómo responder. Por lo tanto, un paciente con, digamos, 100 neutrófilos va a ser un paciente que va a estar como yo. No tiene fiebre, no tiene tos, no tiene diarrea, no tiene nada. Es que no tiene leucocitos que produzcan la reacción inflamatoria. Y esos pacientes, si no se tratan adecuadamente con coberturas antibióticas, fallecen de un momento a otro. ¿Ya? Entonces, un paciente basta que venga y me diga, doctor, está con las defensas bajas y está con diarrea, pero el paciente me dice, estoy comiendo, no tengo fiebre, me siento bien, pero todos los días hago diarrea. Le tomo un hemograma y miro que sus leucocitos están en 100. A este paciente lo tengo que mandar de frente a la emergencia para iniciarle cobertura antibiótica, endovenosa. Uno dice, pero yo lo miro bien a este paciente, ¿cómo lo va a mandar a la emergencia?
pero basta que los neutrófilos estén bajos, tiene que ir a la emergencia, porque es un paciente que no hace clínica. Lo normalmente es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos diarrea, pues nos sintamos mal, tengamos fiebre, tengamos toda una clínica y nos miran tan mal que dicen, sí, anda a la emergencia. Pero dense cuenta que estos pacientes no tienen neutrófilos, no tienen interleucinas, no tienen nada que produzca la reacción inflamatoria. Por lo tanto, no van a tener síntomas. Entonces, este sí es grave porque lo subestima mucho a estos pacientes. Y si tiene, por ejemplo, tos con neutropenia, yo tengo que considerar que es una neumonía y tengo que arrancar antibióticos hasta de forma empírica, porque son pacientes neutropénicos. ¿Sí? Esto es la idea que nomás quiero que se llevan de la neutropenia, lo grave que es. Por ejemplo, paciente que recibió quimioterapia y está a la semana de quimioterapia y está con diarreas en mal estado, cansado. Es lo que dicen, doctor, me siento cansado. Ya pasó una semana y me siento cansado, me ha venido diarreas, tos, me siento fatal y me duele todo el cuerpo. Tengo que tomarle forzoso su hemograma. Y si demuestro que está con los leucocitos bajos, tiene que ir de frente a la emergencia. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta. Esta partecita también quisiera que la enfoquen bastante, porque así evitaríamos pacientes que están 1 o 2 días, cuando ya hacen los síntomas, vienen, pero ya vienen tan mal que de frente ingresan a trauma shock y el paciente falleció. Pero si tuviéramos, a veces a la familia se le educa en este sentido, pero a veces la familia tiene tantos problemas que no focaliza mucho de esto y pide ayuda al puesto de salud y como tampoco desconocen, le dicen, bueno, vete al hospital, anda al consultorio, hasta que le den la cita una semana. Entonces el paciente lamentablemente se perdió. Bueno, esto es solo para nombrarles. Dentro de estas neutropenias existe lo que les decía, las diarreas. Pero cuando se da estas diarreas, existe este escenario clínico que es la enterocolitis neutropénica. Realmente esta es una infección de todo el abdomen, prácticamente se les hincha el abdomen y estos pacientes pasan a UCI. De estos pacientes que llegan a UCI, solo el 40 o 50% sobreviven, la gran mayoría fallece. Entonces, un poquito para que se den cuenta que los tratamientos que manejamos también son bastante delicados, con complicaciones muy severas. Que si ustedes fácilmente van a visitar a un paciente, le dicen, ha recibido tal quimioterapia y a la semana se le hincha el estómago y está en mal estado, este paciente tiene que ir de frente a la emergencia. Obviamente le voy a poner su analgésico, su hidratación, pero lo voy a mandar a la emergencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, otro problema importante que van a ver ahí es que se les llena de líquido el abdomen y eso es ascitis. Ya, lo único que hacemos simplemente ya para terminar, ya sé que están un poco cansados, es drenar este líquido. Pero el problema es que este líquido es rico en albúmina. Mientras más le saquemos, más rápido lo desnutrimos. Por eso la indicación es solo cuando esté a tensión lo saca. Ya cuando es muy molestoso ya les dejamos un dreno. Pero esto es producido por el cáncer, se llena todo el abdomen de líquido. Y esto lo vemos en los pacientes ya terminales, que generalmente ya no le vamos a dar más quimioterapia. Y esto es un poco cómo el líquido se llena en los intestinos y obviamente el paciente no puede comer, no puede respirar. Es un paciente que cuando lleguen al domicilio lo van a ver sentado, no puede acostarse. Come algo y no puede, lo para vomitando. Y él mismo le dice, sáqueme líquido. Le sacan líquido y el paciente se siente mejor. Por si acaso estos pacientes, todo esto es una coraza dentro de los intestinos. Entonces yo puedo sacarle 3, 4, 5 litros, no hay problema. No es que vamos a producir complicaciones del síndrome patorrenal, no, se drena todo. Pero el problema, como les digo, es que se desnutre más rápido. Bueno, ya hemos visto un poquito de las reacciones de la quimioterapia. Por si acaso, las quimioterapias, solo para definirles, tenemos unas complicaciones en 48 horas y complicaciones tardías. Las de 48 horas es náuseas y vómitos por la quimio, pero que solo duran 2 días, pero le damos nosotros una serie de tratamientos para evitarlo. Y lo que son de 7 a 10 días, generalmente son lo que hemos evaluado, las neutropenias, las enterocolitis. Y para terminar, solo quiero que vean esta imagen. Es importante porque cuando nosotros ponemos quimioterapia, la quimioterapia a veces se puede salir del vaso y puede producir esta lesión, que al final sale como si fuera una quemadura. Pero ¿por qué les estoy trayendo esto? Porque cuando nosotros le ponemos la quimioterapia, en ese momento lo único que se va a ver es una mancha roja y a los 8 días recién va a aparecer esta lesión. A veces el paciente se queda en su casa, todo,
es solo para que identifiquen y sepan que se puede dar esto. Y obviamente no los tienen que referir. ¿Por qué? Porque incluso estos pacientes hay que tratarlos y si no se tratan adecuadamente terminan en lo que son injertos de piel, ¿ya? Es importante porque todas estas complicaciones sean un poco tardías, ya cuando el paciente está en la casa. Bueno, esto es un grosso modo de lo que son las urgencias para que tengan un conocimiento de qué cosas referir a consulta y a emergencia y qué cosas podemos tratar en domicilio. Gobierno del Perú. El Perú primero.